buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos? Pues saludándolos desde aquí, de su canal 25, pues llevando para ustedes su programa El Placer de Leer. Pues es un nombre subjetivo que de alguna forma nos da la oportunidad de que nos podamos pues ser escuchados y vistos por parte de ustedes, y buscamos fechas adecuadas que pudieran ser estratégicas y que nos den la oportunidad de poder expresar algún y traerles algún libro. Si hoy traemos dos libros, bueno, un tercero también, que habla precisamente de la historia de México. Estos dos libros fueron hechos por el Colegio de México y es la invitación que les hacemos a ustedes, amigos, ¿sí? Que pues amigos, amigas, que puedan tener la oportunidad de leerlos. Si lo tienen en casa, pues qué bueno, si ya lo leyeron, pues excelente, porque ya se enteraron de la historia general de México. Son muchos autores, ¿sí?, que hicieron estos dos tomos, ¿sí?, y lo hicieron hace casi unos 20 años. Sin embargo, bueno, pues lo que se busca es que, como mucha gente, muchos investigadores y profesionales se han dedicado a la tarea de investigar profundamente sobre la historia, porque pues la historia en su momento, si se dice pues que son los ganadores quienes la escriben, y aquí, después de que fuimos conquistados y con un coloniaje de 300 años, desde 1521 hasta 1810, ¿sí?, en que pues se inicia esa gesta, ¿no? Pero desde antes ya habían toda una serie de inquietudes rebeldes en la que muchos mestizos, ¿sí?, criollos, sobre todo mestizos, pero más que nada los criollos hijos de españoles, que se empezaban a inconformar por la forma de designar los puestos por parte del virrey, ¿sí?, de España, pero que de la Nueva España. Y entonces veían, aquí nosotros tuvimos más o menos como unos 14 virreyes, ¿sí?, designados por el rey de España. Y ya los últimos fueron los que pues dieron al traste y tuvieron que aceptar ese reclamo que la ciudadanía empezó a gestar, sobre todo los ciudadanos criollos, ¿sí?, inconformes, porque supuestamente no les agradaba que los puestos fueran precisamente designados por el rey. Todos los puestos, desde el virrey a todos los cargos, etcétera, eran designados en España, ¿sí?, pero nada más para españoles, o peninsulares que les llaman, o gachupines ya en la extensión peyorativa. Y entonces, pues vean ustedes que eso empezó a generar una cierta inquietud en ellos. Y eso pues empezó a calentar también los ánimos de los mestizos. El mestizaje, que precisamente nace de un hijo de español con una indígena, pues que eran ya muchos, éramos muchos, quizá yo no me cuento en esa, pero es parte de que muchos de nosotros somos descendientes de ese mestizaje, ¿no? O descendientes también de los indígenas. Entonces yo tengo, por ejemplo, en lo personal, mi descendencia por parte de mi madre es zapoteca, ¿sí? Entonces, por parte de mi padre, pues también es una parte que mi abuelo era también zapoteca, y entonces pues no hablaba él el zapoteco, pero sí mi madre. Entonces tuvimos la oportunidad de que nos enseñaran algunas palabras, ¿no? Pero se fue perdiendo, y al irse perdiendo esa lengua zapoteca, pues te vas perdiendo parte del origen, como que te vas desinteresando, ¿no? Aprendes más el castellano, sí, o el español, pero pues dicen que quien habla doble lengua, como es el español o el castellano, y habla también una lengua indígena, cualquiera que fuera de las 60 y tantas que habían en México,
pues era un privilegiado, ¿no? Una persona inteligente, etcétera. Bueno, lo interesante de esto, queridos amigos, es que vamos a hablar precisamente de lo que va a suceder el 15 de septiembre, en esa lucha por la independencia en que hay pues varios autores, ¿no? Y entonces estos dos libros, sí, que ya les mostraba por aquí, el número 1, y este es el otro de la historia de México, sí, en 2 tomos, vean ustedes, son más de 1000 hojas, sí, y este otro libro es precisamente el que habla precisamente de un autor mexicano, dice que es historia verdadera del México profundo. Esta historia verdadera del México profundo, ¿sí?, la escribe nada menos que Guillermo Marín, un mexicano, pero vean oigan lo que dice, ¿sí?, en sus muy resumido síntesis, ¿sí?, ese resumen, y finaliza él diciendo, dice que la guerra de independencia surgió como una pugna por el poder económico y político entre españoles, criollos y españoles peninsulares, ¿sí? Criollos, hijos nacidos en México, hijos de españoles, o españoles peninsulares que venían de España. La masa indígena fue usada como carne de cañón, y fueron los mestizos quienes le dieron un verdadero sentido independiente a la insurrección. Finalmente fue un criollo el que traicionó a los peninsulares y a los mismos criollos al nombrarse emperador. Los indígenas solo sirvieron como chusma armada, tanto unos como otros. Bien, entonces se puede decir que él pudiera estar hablando de Iturbide, pero puede interpretarse también que fue don Miguel Hidalgo, porque al final fue el rebelde más revolucionario que pudiera sentirse, ¿no?, en esa búsqueda. Aunque querían independizar a México, sí, querían la independencia, pero sujetas a las políticas españolas, sujetas al rey, etcétera. Ese era el pensamiento que tenía Hidalgo, ¿verdad? Y Morelos era el más independentista, el que te quería luchar por un México independiente. Entonces, vean ustedes la diferencia entre un sacerdote y otro. Sin embargo, bueno, pues, Morelos fue alumno de Miguel Hidalgo, ¿sí?, y pues en una escuela religiosa. Pero lo interesante es que en esa parte los religiosos, ¿sí?, que pregonaban la teología de la liberación, si ustedes quieren, más revolucionada, más radical, por liberar a México de ese sufrimiento que tenían los indígenas. Y entonces los malos tratos que daban ellos, pues llevaron a eso. Pero pues aquí vean ustedes cómo en estas páginas del libro de precisamente del Colegio de México, pues estos libros es precisamente lo que nos lleva a una inquietud personal, pero yo lo que quiero es que escuchen ustedes esta parte, ¿no?, de cómo Gabriel de Yermo, un español hacendado, pues busca la manera de cómo generar o constituir un grupo para dar un golpe de Estado, ¿sí?, y tumbar del poder al virrey que estaba en ese entonces. ¿Por qué? Porque precisamente fue un 15 de septiembre, pero de 1808. ¿Y por qué también en 1808? Porque en España ya no había rey, ¿sí? Entonces ese rey fue preso precisamente por Napoleón III, quien sencillamente toma España, ¿sí?, y sin hacer ninguna guerra tan fuerte que pudiera decirse que los españoles tuvieron que entregar su vida, ¿no?, sino que tuvieron que organizarse primero para ver cómo vencían a los franceses. Entonces, sí, durante ese lapso de 2 años, o 3, pues, hasta 1810, 1811,
en que precisamente muchos grupos se van a gestar, van a lanzarse a esa lucha tan interesante. Y entonces, como dice aquí, el golpe de Gabriel Yermo y la posterior destitución del arzobispo Lizana. Lizana es un arzobispo que no debió haber sido nombrado virrey, pero para que vean ustedes cómo la Iglesia Católica tenía tanto poder que hasta los arzobispos podían ocupar cierta autoridad, ¿no? Entonces, al cortar de raíz todo intento de reforma, tiene un efecto contrario. Obligan a radicalizar la actitud de los criollos. Es evidente que el orden existente no puede sostenerse dentro de la estructura jurídica tradicional. Sus representantes legales han sido derrocados por la violencia y lo más grave es que los altos funcionarios de la colonia, empezando por la Real Audiencia, aprueban el acto. Muchos empiezan a cobrar conciencia de que tras el orden estatutario estuvo siempre la voluntad de poder de un grupo dispuesto a imponerse por la fuerza. Y así es. Entonces, con ese golpe de Estado de Gabriel Yermo, pues se inicia ya toda una lucha, una rebelión, ¿no? Protesta por todos lados, grupos a organizarse y el mestizaje, ¿sí?, a ser parte. Y lo que dice aquí este autor Marín, pues es cómo los indígenas o la masa indígena fue usada como carne de cañón, ¿sí? Utilizaron a muchos grupos indígenas y sin embargo esos pueblos indígenas que han sido maltratados durante 300 años, pues ya estaban cansados de tanto maltrato. Imagínense ustedes cuando se fueron, que esa noche del grito del 15 de septiembre de 1810, precisamente fue Miguel Hidalgo, ¿sí?, a Dolores para poder él lanzar, ¿no?, ese grito por la independencia. Y lo acompañaron varios habitantes de ese pueblo pequeño donde él precisamente tenía su iglesia, y a partir de ahí pues se nace esa lucha inquieta en que muchos indígenas se van sumando de varios pueblos hasta que llegaron a la famosa Alhóndiga de Granaditas para que pues hicieran una matanza brutal ahí a los peninsulares, a muchos españoles, a varias familias, ¿sí?, porque estaban ellos encerrados pensando que así podían salvar sus vidas. Y fue tan cruel la matanza, pues porque pues ya el indigenismo en México estaba harto, ¿no?, de tanta situación de explotación, de maltrato, ¿sí?, su dignidad y todas eso, y las violaciones a las mujeres indígenas. Todo eso al final pues tiene un resultado, ¿no?, y un resultado en la que ni el mismo Miguel Hidalgo pudo contener. Y entonces ahí se va gestando esa gran lucha, ¿sí?, y pues eso es lo que, como dice aquí, Hidalgo y Allende habían aceptado un plan tramado en México para formar, ¿sí?, una junta compuesta de regidores, abogados, eclesiásticos y demás clases, con algunos españoles rancios. De haberse formado, la junta habría reunido a los representantes de los cuerpos constituidos bajo la dirección de la clase media a través de los cabildos. Entonces, y si ustedes se dan cuenta que desde entonces ya había, ¿sí?, cabildos, había prácticamente ayuntamientos que se constituían en base a las decisiones que tomaba la colonia o que tomaba el virrey. Y esa es una de las consecuencias por las cuales algunos nombramientos caían nada más en manos de los españoles. Y entonces eso es lo que generó un poquito de, pues si ustedes pueden pensar, de envidia o de actitudes molestas para los propios criollos, pues entonces ellos dijeron, no, pues vamos a tener que luchar contra esos, aunque sean nuestros paisanos, ¿no?, pero vamos a tener que enfrentarnos a ellos porque ya es suficiente de haber ocupado el poder durante cerca de 300 años.
Y entonces eso es lo que gestó el clamor, ¿sí? La oportunidad de querer iniciar una gran lucha, ¿sí? Que precisamente se llevó a cabo, ¿sí? A partir, ¿sí? del 15 de septiembre de 1810, con ese grito, ¿sí? de libertad generado por don Miguel Hidalgo y Costilla. Pues bien, en el pueblo de Dolores. Pues bien, amigos, regresamos en un ratito con ustedes. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Pues bien, amigos, nuevamente y agradecerles que qué bueno que están viéndonos y escuchándonos. Ojalá y pues les agrade este tema que tenga que ver con parte de la historia de México. Es el inicio de ese gran movimiento revolucionario por la independencia. Imagínense ustedes que tuviéramos que analizar pues, toda la historia de México desde la época prehispánica, ¿sí? Después en la época de la conquista, en 1521, ¿sí? Y pues de 1521 pues hasta lo que llevamos del 2024. Son 500, ¿sí? años que pudiéramos decir que de hoy, en el 2024, se están cumpliendo pues 214 años de esa lucha por la independencia. Porque en 1810, 1824, entonces en que inicia precisamente la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces es precisamente ahí donde ya se constituye como república, ¿sí? Esa república que es recomendada precisamente por uno de los franceses, a ver si nos podemos acordar, ¿sí? En donde nacen los 3 poderes de la Unión, lo que es la Cámara de Diputados, ¿sí? La Cámara de Diputados va conjuntamente, ¿sí? Hacen el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores.
¿sí? Ese es un poder, ¿sí? El poder legislativo. Luego está el poder ejecutivo, que es del presidente. Y entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿sí? O el Congreso de la Unión, llevan a cabo, o se llevaba a cabo, los nombramientos que el presidente de la República proponía, una terna, para que fueran nombrados los ministros de la Corte. Así era y así es como dice la Constitución. Nada más que los gobiernos pasados, del 2018 para atrás, se encargaron de hacer una serie de modificaciones a la Constitución, adaptándolas a los intereses de cada uno de los partidos políticos, y los partidos proponían, ¿sí?, a los magistrados. Imagínense ustedes, ¿sí? Y entonces, pues el presidente que estaba en turno del 2018 para atrás, pues aceptaba una terna. Antes eran 9 magistrados, ¿sí? Entonces habría que multiplicar 9 por 3, 27 eran los propuestos. Y esa propuesta la mandaba el presidente a la Cámara de Senadores, ¿sí?, para que allí esa Cámara decidiera de 3-1 quién era el indicado que reunía los requisitos. Pero claro, el presidente de alguna forma ya iba palomeando a quien quería que fuera ese ministro. O sea, había intereses, y esos intereses son los que descompusieron a nuestra gente. Y esa descomposición trajo como consecuencia que estos grupos o estos magistrados se encargaran de corromperse, porque para amparar a alguien que había cometido un delito, pues le cobraban, ¿sí? Y la ley como que se hacía elástica, y ahí es donde sacaban ellos provecho al asunto, y se empezó a degenerar hacia abajo, como consecuencia también, ¿sí?, hacia esos ministros y a aquellos jueces. Entonces los jueces que pues eran designados por los mismos ministros o magistrados a propuesta de alguien, ¿sí?, o de algún partido o de algún grupo, ¿sí?, entonces esos jueces empezaron a actuar de sobremanera y se empezaron a corromper de manera tal, pues que ahora pues son las consecuencias. No podemos tener jueces corruptos que nada más protejan al que tiene dinero, y ese es el problema, porque mucha gente rica que tiene dinero comete un delito, se protege a través de su riqueza, no paga en las cárceles, ¿sí?, su condena o su delito, y entonces sale, si es posible que pueda estar en la cárcel un mes o un año, es mucho, pero por el dinero que tiene, el juez se corrompía. Y esa es una de las consecuencias venenosas por las cuales el ambiente se volvió pues bastante pues desconsiderado, ¿no? Y la gente pobre, que en su momento dado pudiera también no haber cometido algún delito, sino que a muchos, por eso en las cárceles, en algunos reclusorios, de los 240 creo que existen en el país, ¿sí?, o más, hay mucho inocente que no teniendo para defenderse o pagar un abogado, ¿sí?, o pagar pues a su defensa, pues no puede salir de la cárcel. Hay un caso que yo tuve la oportunidad de ver cuando iba a visitar para formar círculos de lectura en el reclusorio de aquí de Huauchinango, ¿sí? Hubo un caso de un preso que me decía que él había asesinado a una persona, pero que había hecho eso en defensa propia, pero que necesitaba pues un abogado para defenderse. Pues ¿quién lo quería? Nadie quería créditos, ningún abogado quiere ayudar a créditos, nadie, ¿sí? Todo el mundo quiere, pues dame el 50% y al final me pagas el resto. Y quién sabe si lo defienda, ¿no? Al final muchos abogados han
son buenos, muchos abogados también son malos, ¿sí? Y también se corrompieron. Pues este señor, ¿sí? Tendría que purgar la condena de 25 años, creo que sigue él en la cárcel, ¿sí? Y tener que, cuando saliera, una vez cumplida su condena, tuviera que pagar 100,000 pesos de una multa que le había infligido el juez, porque así él lo consideró. Y entonces vean ustedes que hay, y ese señor pues no puede salir, primero porque no tiene dinero, otra porque no ha cumplido la condena, y es lo que está haciendo, cumpliendo su condena. Pero van a ver ustedes que al cumplir su condena le van a pedir los 100,000 pesos, porque tiene que pagar esa multa. Ahí es una multa que le indulgaron al preso, y si no tiene para pagar esa multa, se va a seguir quedando ahí otro tiempo hasta que pague ese dinero. Pues esa es la diferencia, ¿no?, de lo que se está armando en los momentos en que el presidente Andrés Manuel pues está pugnando porque las iniciativas que mandó al Congreso pues tengan el resultado, y el plan C va caminando, ¿sí? Porque no es posible que algunos ciudadanos estén en contra de lo que algunas minorías están protestando, de que no quieren la reforma, ¿sí?, al Poder Judicial. Se supone que lo que se busca es que no se va a quitar al Poder Judicial. El Poder Judicial se va a fortalecer porque va a ser electo. Vamos a tener jueces quizá que no se corrompan tanto, porque pues podemos leerle la mente a mucha gente, pues no, a veces no somos nosotros pronosticadores, ¿no? Pero sí podemos decir que se necesita tener una honestidad, una personalidad ética bastante ganada en el proceso. Entonces, toda esta lucha de haber iniciado esa lucha por la independencia, queridos amigos, y este mes de septiembre es la que nos lleva precisamente a hacer las consideraciones pertinentes, ¿no? Este mes de septiembre es un mes patrio, en la que se celebran aniversarios. Los 214 años, ¿sí?, se celebrarán en este 2024, el 15 de septiembre, con un gran desfile, ¿sí? Y ese gran desfile es precisamente la gran conmemoración que lleva a cabo como celebración conmemorativa de parte de los jóvenes, de los niños, de los muchos personajes que van a marchar el día 16. Y entonces en esa marcha sencillamente se conmemora, ¿sí?, se conmemora esa gran lucha que hicieron precisamente en 1810, ¿sí?, hasta 1821, 22, 23 y 24, en que nace la primera constitución precisamente de nuestro país independiente, la famosa independencia. Entonces esa lucha por ese papel, por ese acuerdo entre España, ¿sí?, de que teníamos que liberarnos de ellos para que solos pudiéramos salir adelante, ¿sí?, con deudas y todo lo que quieran, porque estos libros de estos investigadores es sencillamente el que nos traen pues una serie de conocimientos, de investigaciones, de cuánta deuda tenía, por ejemplo, México con España. México debía más o menos alrededor de 70 millones de pesos. Imagínense ustedes que se fueron después a 76 millones, ¿sí? Y después creo que se redujo con un arreglo que tuvieron entre los españoles y los gobiernos mexicanos a 45 millones. Y ahí estaba en ese enjuague, pero vean ustedes que no fue fácil, pues, esa lucha por la independencia. El que tantos españoles criollos se quedaron, el que tantos mestizos tuvieron que hacer arreglos con los mismos españoles criollos, y que al final de cuentas, ¿sí?, después de esa lucha por la independencia que se buscó liberar el esclavismo que se entendía que había y que era muy fuerte contra los pueblos indígenas, precisamente es lo que llevó
a que se entendiera que esa libertad que hay ahora es precisamente de esa lucha por la independencia. Entonces, lo que estamos marcando, queridos amigos, es el que nosotros podamos entender cómo el esfuerzo, cómo el hecho de saber que muchos grupos indígenas que dieron sus vidas, que como dice Marín, fueron utilizadas, ¿no? Esas masas, fueron pues carne de cañón, no importa, pero eso llevó precisamente a la liberación, a esa lucha en la que pues quien haya quedado y tuviera que quedar dentro de la clase media, ¿sí?, a controlar el poder en México. Pues bien, queridos amigos, vamos a otro espacio y regresamos. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor de Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Pues bien, queridos amigos, continuando con esta charla de estos comentarios que tienen que ver con los libros, ¿sí?, del Colegio de México, la historia general de México, ¿sí? Y para nosotros pues es un placer, ¿no?, podernos dirigir a ustedes, invitarlos a que pues no dejen de leer, ojalá y puedan leerse la historia de México, ¿sí? Pues dedicarle una hora diaria, ¿sí?, a sus tiempos, ¿sí? Y van a ver ustedes qué interesante es el que podamos nosotros adquirir ciertos conocimientos que si no tuvimos la oportunidad en la escuela de tenerlos presentes, porque quizá las materias que llevábamos no eran siempre de historia, pero sí en la primaria llevamos historia, en la secundaria igual, ¿sí?, y en la preparatoria también un poco de historia. Ya se van
ampliando las materias y los conocimientos pues más técnicos para irnos ya encajonando, ¿sí?, hacia una vocación profesional de una carrera que te dé la oportunidad de poder pues tener una herramienta que te sirva. Esa herramienta te va a servir para toda tu vida, ¿sí? La carrera que tú encuentres, ¿sí?, de tu vocación. Entonces, lo que haya sido para ti un sueño, ¿no? O que tu padre o tu madre te haya dicho, ¿por qué no estudias esta carrera? No es como antes, quizá en el siglo XIX, en parte del XX, o en el siglo XVIII, todavía se orillaba a los jóvenes pues a tener que estudiar o para abogado o para sacerdote, ¿sí? Esas eran las carreras, y una que otra para estudiar medicina, ¿sí? Eran un privilegio, pues, poder tener recursos suficientes para poder estudiar. Un niño con pobreza, ¿no?, en la que desde que nace y va creciendo con esa pobreza extrema, pues la alimentación como consecuencia es un problema. ¿Por qué? Porque se va a crear, a desarrollar con un coeficiente intelectual pues de muy baja capacidad, y eso al final pues va a ser un problema para que nosotros como niños podamos ser creativos, innovadores, y que podamos ingresar pues a las filas de la ciencia y la tecnología. ¿Qué ganas le van a quedar a uno? No está uno pensando en ello. Uno lo que quiere es pues tratar de terminar la primaria, la secundaria, si es posible, para que me sirva como defensa para saber leer y escribir. Y así, entonces se va uno buscando cómo hacerla en ese engranaje en la que hay ricos y pobres. Y entonces no es buscar competir con ellos, ¿no?, sino simplemente cómo encontrar una profesión y que esa inquietud desde niño que tienes pueda tener un resultado, ¿no? Entonces, toda esa lucha que se dio precisamente en 1810, ¿sí?, hasta 1821, 1824, en la que ya se puede decir que ya empezó a estabilizarse ese derecho de la lucha por la independencia que había iniciado Miguel Hidalgo, ¿sí?, y José María Morelos, y otros grandes personajes, ¿no?, ¿sí?, Ignacio Allende, etcétera, que lucharon pues por querer tener en ese momento algo que le diera al futuro de este país libertad, ¿sí?, que no le tuviéramos miedo a la libertad, ¿sí? Y para ello pues sí puedo decirles, ¿no?, que en esa lucha que dio, por ejemplo, Miguel Hidalgo y Ignacio Allende, Aldama, etcétera, ¿sí?, cómo fue el ascenso de la Revolución Popular que ellos dieron. Aquí les puedo leer un poquito de ese ascenso, cómo fue después del 15 de septiembre de 1810, de ese grito por la lucha de la independencia, y en la que 80 indígenas campesinos marcharon con él para continuar una ruta, ¿no?, que lo llevaron hasta el día del mes de noviembre en que fue hecho prisionero de 1811, don Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, porque fueron traicionados, ¿sí? Y como consecuencia ahí puede decirse que se acabó parte de la revolución. Luego vino Francisco Javier Mina, pero pues no pudo hacer nada tampoco, ¿sí? Y pues esa lucha más bien se empezó a gestar ya con el Iturbide, ¿sí?, a controlarse un poco para que los revolucionarios insurgentes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, pues pudieran ya buscar una conciliación, una alianza más tranquila, que pudiera no haber ya tanta guerra, ¿no?, en la que sometiera a nuestros pueblos. Pero para esa lucha, vean ustedes, como dice aquí, con el levantamiento de Dolores, el movimiento a favor de la independencia se transforma. Las grandes masas trabajadoras entran en escena.
la opresión a que estaban sometidas, su miseria o incultura, su falta de organización, convierten su movimiento en súbito anárquico y explosivo. Al llamamiento de Hidalgo, pronto responden centenares de campesinos de las aldeas vecinas a Dolores, conforme al grupo avanza hacia San Miguel. Los labradores, peones de haciendas o miembros de las comunidades indias se van juntando, se arman con garrotes, hondas y machetes tras el sacerdote iluminado. En San Miguel el Grande, las tropas del regimiento de la Reina que comanda Allende, ¿sí?, como dice aquí, se suman a la multitud. La nueva de la rebelión corre por la poblada región del Bajío. Todos los pueblos acuden a ella. Presas de una especie de vértigo, a los pocos días, en las llanuras de Celaya, 80,000 campesinos indígenas proclaman a Hidalgo, generalísimo. Tomada de Celaya, la columna se acerca a una de las más ricas ciudades mineras, Guanajuato. Ahí a los campesinos armados se unen los trabajadores de la ciudad, los mineros de la plebe de la ciudad y 20,000 indios de los lugares aledaños abandonan sus casas y se suman a las huestes que avanzan. La vorágine revolucionaria parece atraer a todo el pueblo. Ante la ciudad abandonada, el intendente se refugia con la guarnición local y los ricos europeos en la alhóndiga inútil. La plebe asalta la plaza y degolla a los europeos. Después de tomar Guanajuato, entre la multitud en Valladolid, y de ahí se dirige audazmente hacia la capital. Todo el pueblo bajo se une a las masas rebeldes. Forman grandes columnas rudimentariamente armadas. Los intentos de Allende por introducir en ellas disciplina y orden militares fracasan. Acerca de la capital, en el Monte de las Cruces, o cerca de la capital, en el Monte de las Cruces, las tropas españolas enviadas de México hacen frente a la turba. Después de sangrienta batalla, los restos de la guarnición europea tienen que huir a México en espera del asalto final. El camino de la capital está abierto, la revolución parece al filo del triunfo, pero la multitud de insurgentes ha sufrido grandes pérdidas. Está agotada y carece de pertrechos del norte. Viene un ejército realista comandado por el general Félix María Calleja, que podría atacarla en unos días, sea por estas razones de orden militar, sea por temor del sacerdote a la violencia y el saqueo de la capital por parte de la plebe. Hidalgo decide no atacarla. Y entonces, ahí hay una de las circunstancias, como en ese Monte de las Cruces, precisamente el grupo de 80,000 indígenas logra triunfar, ¿sí? Y con ese triunfo creo que don Miguel Hidalgo y Costilla pues se vio un poquito así como atraído por la situación y mencionó que quizá era mejor no seguir hacia la Ciudad de México para evitar un baño de sangre, porque consideraba que la turba de los indígenas y los campesinos iba a ser atroz en esa lucha. Y entonces ese gran triunfo, ¿sí?, en ese primer enfrentamiento, pues dio precisamente luz, ¿no?, para que él se ubicara lo que podría representar una guerra fatal, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues era ese dolor que sufrían los indígenas por el maltrato de algunos malos españoles. Y eso es precisamente lo que llevó, ¿sí?, a que esa defensa trajera una consecuencia bastante fatal. Yo es ahí donde yo considero pues que lo que tuvo que hacerse se hizo. Y al final de cuentas, bueno, pues hubo una consecuencia bastante atroz. Miguel Hidalgo no entendió las luchas que pudiera generar Ignacio Allende,
como militar de poder disciplinar a los grupos indígenas. ¿Sí? Los grupos indígenas no estaban pues preparados para ser grandes militares, pero con todo y lo que pudo hacerse, ¿sí? se medio triunfó, y al final de cuentas pues se vinieron derrotas tras derrotas hasta que don Miguel Hidalgo pues fue apresado, ¿no? Y eso es precisamente una de las consecuencias de las cuales podría pensarse, ¿no?, que un gran héroe como fue Miguel Hidalgo y Costilla, y que le podríamos llamar el padre de la patria en México, para nosotros, ¿sí?, fue un gran momento muy importante. Lo que se celebra en estos días es precisamente, ¿sí?, el conmemorar esas grandes luchas de esos personajes, de esos héroes anónimos que dieron sus vidas porque este país caminara, ¿sí?, en pro y en contra de muchas expectativas que se tienen, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta que hay grupos de ricos, gente millonaria, que paga a abogados, que paga a la gente que en su momento dado es vendida, vende su dignidad por cualquier cosa. Bueno, hay hasta asesinos a sueldo, ¿sí? Y así es como se ha desquiciado esto aquí en México. Y hay gente que lucha a favor y gente que lucha en contra. Hay gente que piensa de una manera conservadora y hay gente que piensa de una manera liberal. Entonces, esas dos corrientes, en su momento dado, buscan la forma de cómo discutir lo que mejor le convenga a este país. Lo que mejor le conviene, y eso pienso yo, que no puede haber personajes corruptos, ¿sí?, que en su momento dado generen una situación perversa de convivencia entre los ciudadanos. Y esa es una consecuencia de los cuales las sociedades en este país viven una de las situaciones, ¿sí?, más polarizantes. Y esa polarización ha hecho pues que haya consecuencias de enfrentamientos entre los grupos. El rico no puede pensar igual que el trabajador no puede pensar igual que el rico, y como consecuencia hay una diferencia, y esa diferencia genera una situación clasista, y ese clasismo como consecuencia te puede llevar a una situación racista, y eso es lo que ha generado que en esta sociedad mexicana vivamos una división de clase, y que esa división de clase sea lo que nos esté, ¿sí?, dividiendo, y como consecuencia el no ponerse de acuerdo. Pero al final de cuentas, esa lucha tiene que mermar, tiene que tranquilizarse, porque todo movimiento revolucionario no tiene que ser por la vía armada, tiene que ser por la vía pacífica. Para eso se hicieron las leyes. Tenemos en la historia 3 constituciones, la de 1824, la de 1857 y la de 1917. Y ahí vamos caminando con esa constitución de 1917 que tiene más de 100 años, que ya en su momento está siendo pues modificada, reformada, y que ahora que se están buscando las reformas adecuadas para poder designar a todos aquellos personajes que quieran ocupar cargos públicos. Todo aquel que quiera ser funcionario público, ¿sí?, tiene que precisamente pensar en que la ética tiene que ser un individuo honesto que venga a gobernar este país. Entonces, si quieres hacerte rico, invierte en la iniciativa privada. Ahí te puedes hacer rico lo más que quieras. Respeta las leyes. Y es ahí donde debes de caminar. Pero no puedes llegar a ser funcionario público y robándote el dinero del pueblo para hacerte rico. Esa es una consecuencia de las cuales
muchos, hemos sido consecuentes, complacientes y hasta cómplices. Entonces, en esa lucha desigual, precisamente es por ello que se da ese gran movimiento de independencia. Entonces, esta celebración, queridos amigos, es lo que nos dice, pues, cómo poder ir avanzando para un futuro mejor que les sirva a los niños y a los jóvenes. ¿Sí? Si esta parte ilustrativa que nosotros podemos ayudar un poco a que ustedes puedan leerse un buen libro, es simplemente una recomendación a que puedan inducirse a la lectura, que les atraiga a leer. En México hay mucha gente que lee. En México ya hay círculos de lectura por muchas partes, pero también tenemos mucho rezago. Y ese rezago es lo que a veces hace y genera confusiones en nuestros ciudadanos. Y entonces, amigos, pues como pasa con esto que es parte del avance, como dice, con el objeto de reorganizarse, regresan a Celaya, ahí los insurgentes se dividen, Allende marcha a Guanajuato con el grueso de las tropas, ¿sí? Hidalgo y Valladolid con el resto, mientras la revolución cunde espontáneamente en otras comarcas. La plebe se levanta en varias ciudades, en Guadalajara, el pueblo, al mando de un ranchero, José Antonio Torres, ocupa la ciudad de Hidalgo. Hidalgo se traslada a ella el 26 de diciembre y es recibido con gran alborozo en la multitud por una fiesta. Ahí permanece un mes, ¿sí? Y en el norte y en el centro la plebe toma posesión de otras ciudades como San Luis, Zacatecas. Un cura rural, José María Morelos, empieza a levantar la gente en la costa del sur, y en muchas otras partes aparecen destacamentos guerrilleros que actúan por su cuenta. Y bien, queridos amigos, pues esta parte que es precisamente de cómo el ascenso de la Revolución Popular, que iniciada precisamente por este señor que nadie lo toma en cuenta, Gabriel Yermo. Gabriel Yermo es precisamente un rico hacendado español que inicia en 1808 ese gran movimiento. De ahí lo retoma precisamente y nombran a Miguel Hidalgo y Costilla para que él, con otros, ¿sí?, grandes insurgentes, luchen por esta independencia. Pues bien, queridos amigos, regresamos para el final de este, ¿sí?, hermoso programa. viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar
lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos, se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor si tú y yo realicemos este sueño juntos. Sé que lo logramos si nos ayudamos. Este sueño sí será realidad. Bien amigos, estamos en la recta final y pues el comentario obligado es parte de lo que concluye en esa lucha de nuestro padre de la independencia, don Miguel Hidalgo, ¿sí? En ese final bastante pues difícil para él, ¿no? En esta conclusión en la que vamos a darle lectura, dice así rápidamente, dice: los acontecimientos empiezan a ser desfavorables a la revolución a partir de noviembre de 1810. Aunque el norte, Coahuila, Nuevo León y Texas se pasa a los insurgentes, en el centro forman, con el auxilio de mineros y hacendados, nuevos cuerpos del ejército realistas, bien armados. Calleja, al mando del más eficiente, recupera Guanajuato y luego ataca Guadalajara, donde se encuentran de nuevo unidos Hidalgo y Allende. El 16 de enero de 1811, Hidalgo enfrenta a sus tropas en Puente de Calderón con los ejércitos realistas. Su derrota es total y Calleja toma Guadalajara. Empieza el penoso éxodo de los jefes insurgentes hacia el norte. Primero a Zacatecas, luego a Saltillo, acompañados de una escasa tropa. Hidalgo y Allende salen hacia Monclova. En el camino caen en una emboscada, ¿sí? Juzgados en Chihuahua, son ejecutados el 30 de julio, ¿sí? Sus cabezas encerradas en jaulas cuelgan en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato, donde a nombre del pueblo habían obtenido su primera victoria. Pues esto, queridos amigos, es una consecuencia precisamente de la revolución que no termina, precisamente porque otros la van a continuar. Y ya les decía a ustedes de Francisco Javier Mina, otro español, que encantado porque había luchado en Francia, ¿sí? Pues se viene a México pensando que él podría retomar esa lucha de Miguel Hidalgo, ¿sí? Y fue precisamente, ¿sí?, José María Morelos y Pavón, pero también fue ejecutado, ¿sí?, en 1815. Entonces, pues todos al final pues nos vimos en una situación, si ustedes quieren, de nuestro país, ¿sí?, para que otro personaje, un criollo español como Agustín de Iturbide, precisamente pues entrara a dirigir este país, ¿sí?, en 1821. Y estuvo de 1821 hasta 1822 y parte del 23, en que fue precisamente corrido de este país por ser un mal gobernante. Y entonces es ahí donde empieza a gestarse ya ese gran movimiento entre Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, en que habían hecho pues los grandes convenios de conciliación con ese famoso abrazo de Acatempa, con Iturbide,
¿sí? Pero pues es ahí donde nace el primer presidente en 1824 con esa constitución, ¿sí? Guadalupe Victoria. Y a partir de ahí después llega Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta que llegan otros malos presidentes que van a gobernar mal este país, claro, hasta que llega don Benito Juárez, ¿sí? Y ese es lo que nos trajo a ese siglo XIX, ¿sí? Una serie de consecuencias bastante tremendas, pero eso es parte de otro costal. Pues bien, queridos amigos, esperamos poderles haber llevado de estos libros algo que les pueda atraer, inducirlos a que ustedes en su momento puedan leer un librito en casa, ¿sí? Los invitamos a que lo hagan. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.